¿Sabes qué significa romantizar a un país? Romantizar a un país significa idealizarlo o representarlo de una manera excesivamente positiva, a menudo ignorando o minimizando sus problemas, defectos o realidades más duras. Es el ver al país a través de un lente de fantasía, enfocado en sus aspectos más atractivos, pintorescos o exóticos, y desatendiendo las complejidades de su cultura, sociedad, economía o política. Esto ocurre mucho en países como Corea del Sur. Ya sea por la enorme cantidad de K-dramas o bandas de K-pop, lo cierto es que Corea del Sur tiene cosas muy buenas, las cuales lo convierten en un excelente destino turístico y para algunas personas en una fantasía. Sin embargo, si algo he aprendido es que ningún país es perfecto. Siempre tiene defectos importantes que la mayoría de las veces nosotros que estamos afuera ignoramos completamente. A simple vista, Corea del Sur es uno de los países más admirados del mundo. En menos de 50 años pasó de ser más pobre que muchas naciones africanas a convertirse en una de las economías más ricas y desarrolladas del planeta. Mientras tanto, su vecino del norte ha permanecido estancado en el atraso económico. En los medios de comunicación, la historia de Corea del Sur suele contarse como un cuento de éxito impecable. Sin embargo, esa no es toda la verdad. Detrás de sus rascacielos brillantes y sus marcas reconocidas globalmente, existe una realidad mucho más oscura, una que amenaza con empujar al país hacia un futuro distópico. En el año 2020, por ejemplo, Corea del Sur registró 500 fallecimientos relacionados con un fenómeno tan extraño que se le dio el nombre propio como Gao-rosa, que significa defunción por exceso de trabajo. Este fenómeno no es aislado, está profundamente vinculado a la cultura laboral extrema del país y especialmente al poder descomunal que ejercen un puñado de grandes conglomerados conocidos como chaebols sobre la economía y política nacional. Para dar una idea de su alcance, basta mencionar que Samsung representa casi el 20% del Producto Interno Bruto de Corea del Sur. En un país controlado por unos pocos y no por la mayoría, la presión social, laboral y económica ha llegado a niveles insostenibles. Uno de los síntomas más graves de esta situación es el colapso demográfico. Para que una población se mantenga estable, cada mujer debe tener en promedio 2.1 hijos. En Corea del Sur esa cifra es de apenas 0.7, la más baja del mundo. En 2020, por primera vez en la historia del país, fallecieron más personas de las que nacieron. ¿Pero por qué ocurre esto? Verás, la cultura asiática por lo general es algo conservadora o estricta. Al menos eso se ve en países como Japón o Corea del Sur. A raíz de esto, también se le añade altos niveles de exigencia. Desde que son niños, los padres coreanos presionan a sus hijos para tener buenas notas y perseguir la excelencia. En principio no suena malo, pero en realidad es un ambiente tóxico. A algunos los fuerzan a estudiar demasiado, quitando incluso pasatiempos o salidas con amigos, siempre buscando la perfección. Es esta misma línea de pensamiento a la que la mayoría sienta la necesidad de seguir estándares físicos casi inalcanzables y hasta poco saludables. Por ende, ven la idea de tener hijos como un atraso o un ancla, porque no les permitirá trabajar como quieren, su estilo de vida y su físico también cambiaría. Ante este panorama, el gobierno surcoreano ha intentado varias estrategias desesperadas, desde promocionar citas y matrimonios en programas de televisión hasta proponer que las niñas comiencen la escuela antes para volverse más, entre comillas, atractivas como futuras esposas. Pero ninguna de estas medidas ataca el verdadero problema de fondo. Corea del Sur ha mezclado los aspectos más duros del capitalismo con las jerarquías tradicionales del confucianismo, creando una sociedad donde predomina la competencia extrema y el materialismo. Esto ha llevado a muchas personas a preguntarse si todo este milagro económico realmente valió la pena. Para comprender cómo se llegó a esta situación, hay que mirar un poco hacia atrás en la historia. A comienzos del siglo XX, Corea fue invadida y colonizada por Japón durante 35 años.
Luego, en 1945, logró su liberación, pero apenas 5 años después estalló la Guerra de Corea, que dividió la península en dos. Las heridas de la ocupación, la Segunda Guerra Mundial y el conflicto entre las dos Coreas dejaron al sur devastado, pobre y vulnerable. Con el apoyo de Estados Unidos, la única salida visible fue apostar por un crecimiento económico acelerado. El gobierno de Park Chung-hee entendió que la clave era una población educada y convirtió la educación en la piedra angular del plan de reconstrucción nacional. Esta apuesta se alineaba con una fuerte tradición confuciana de respeto por la autoridad, jerarquía rígida y trabajo duro. Aunque estos valores son comunes en otras partes de Asia, en Corea del Sur se adoptaron con una intensidad única, convirtiendo el éxito académico en la medida principal del valor personal. Lo que comenzó como una estrategia bien intencionada para reconstruir la nación, pronto se convirtió en una obsesión colectiva. La presión por el rendimiento escolar no tardó en llegar incluso a las escuelas primarias e incluso jardines de infancia. Para el año 2020, alrededor del 25% de los estudiantes surcoreanos mostraban síntomas de depresión y en solo 6 años, el número de niños entre 6 y 11 años tratados por este problema se duplicó. Con la educación como el principal medio de ascenso social, muchas familias comenzaron a invertir cantidades descomunales de tiempo y dinero en la formación de sus hijos. Así nacieron los Hagwon, academias privadas que se han vuelto parte esencial del sistema educativo. Hoy en día representan una industria de $20,000 millones, pero son accesibles sobre todo para quienes puedan pagar sus altas tarifas. Todo este esfuerzo culmina en un momento crítico, el examen de ingreso a la universidad. Una prueba de 8 horas que puede definir el futuro entero de un joven. Aunque Corea del Sur se enorgullece de ser una meritocracia, la importancia excesiva de este examen ha creado un sistema injusto. Muchas de las preguntas van mucho más allá del currículum oficial, beneficiando solo a quienes puedan pagar las mejores academias. Para los estudiantes de bajos ingresos, esto significa empezar la carrera de la vida en desventaja. ¿Por qué tanta presión? Porque el gran objetivo de cualquier joven coreano de 18 años es ingresar a una de las prestigiosas universidades SKY, que viene siendo la Universidad Nacional de Seúl, la Universidad de Corea y la Universidad de Yonsei. Ser admitido en una de ellas abre las puertas a un futuro exitoso. La realidad lo confirma. En 2010, el 46% de los altos funcionarios del gobierno y el 50% de los directivos en las grandes industrias financieras eran egresados de estas universidades. Estas instituciones funcionan como filtros finales del sistema coreano, los verdaderos porteros del éxito social y profesional. Incluso fuera de estas universidades élite, el 70% de los coreanos asisten a la universidad, la tasa más alta del mundo. Aunque esto podría parecer positivo, en realidad ha generado un fenómeno inesperado, un exceso de titulados para un mercado laboral que no puede absorberlos. Corea del Sur tiene uno de los niveles más altos de inactividad juvenil en el mundo. La realidad es dura. Los jóvenes coreanos suelen tomar uno de dos caminos. O se enfocan completamente en sus estudios universitarios, o simplemente se rinden en silencio, o en muchos casos hacen ambas cosas. Más de 500,000 de jóvenes han abandonado por completo la búsqueda de empleo, y un 45% de ellos cuenta con un título universitario. Hasta aquí podríamos pensar que es únicamente en los coreanos residentes de Corea del Sur, pero también aplica a los coreanos residentes en otros países como Estados Unidos. Si viste la película Turning Red de Pixar, que muestra a una de estas, entre comillas, madres helicópteros, que son mamás que supervisan cada aspecto de la vida de sus hijos y buscan que no se desvíen del camino de la excelencia, habrás visto una pequeña porción del nivel de exigencia. Incluso vemos a la protagonista copiando dicha mentalidad al principio. Esto se ha visto en distintos medios. De hecho, en un stand-up del actor y comediante Ken Jeong, el que interpretó a Chao en las películas de Hangover, cuenta que sus padres eran sumamente estrictos y exigentes. No pararon hasta que se convirtió en médico. Y lo mismo ocurrió con su esposa. Sus padres eran iguales y le criticaron mucho cuando decidió ser actor, hasta que se volvió millonario. Ahí dejaron de decirle algo. A lo que voy
es que es algo arraigado en la cultura coreana. Y los que residen en Corea del Sur tienen justamente un fenómeno relacionado con esto, el cual se le ha llamado la generación Sampo, lo que se traduce como la generación de los 3 sacrificios. Renuncian a las relaciones amorosas, al matrimonio y a tener hijos para poder sobrevivir en la economía moderna. En teoría, tras años de estudio intenso desde el jardín de infancia hasta la universidad de élite, el futuro debería abrirse ante ellos. Así era décadas atrás. Después de la Guerra de Corea, el esfuerzo, la disciplina y la educación eran recompensados con la posibilidad de tener un hogar, formar una familia y contribuir a la reconstrucción del país. El sacrificio tenía sentido porque se compartía una meta en común: levantar a Corea del Sur de las cenizas. Hoy, esa sensación de propósito colectivo ha desaparecido. Una encuesta en 2019 reveló que el 90% de las mujeres y el 82% de los hombres jóvenes en Corea creen que una persona nacida en la pobreza nunca podrá competir en igualdad de condiciones con alguien nacido en una familia rica. La educación ha dejado de ser la vía confiable hacia la movilidad social, aunque culturalmente aún se le otorga gran valor. En países desarrollados, tener un título universitario suele traducirse en mayores ingresos, hasta un 40% más, y en Estados Unidos incluso más. En Corea del Sur, sin embargo, esa diferencia es de apenas un 20%. Muchos jóvenes descubren que su inversión en estudios no se compensa con lo que ganan luego, especialmente al considerar el costo de la matrícula. Esto ha creado una burbuja educativa. Con tantos titulados universitarios, ya no es algo especial. Para destacar, ahora hace falta aún más educación, lo que genera un ciclo sin fin. Y lo peor es que, incluso con toda esa preparación, muchos apenas pueden pagar el alquiler. El caso de Seúl, la capital, es extremo. Más de la mitad de la población del país vive allí y es también el hogar de las prestigiosas universidades Sky. Todos los que aspiran a tener éxito quieren estudiar y trabajar en esta ciudad. Pero la concentración de oportunidades y las fuertes restricciones al desarrollo inmobiliario han provocado una feroz competencia por la vivienda. El resultado, solo los más ricos pueden acceder a un hogar digno. Y ojo, porque la competencia no solo va de la mano con lo inmobiliario, es en todo. Haz de cuenta que las personas que trabajan en una oficina, todos ellos están compitiendo por ser el jefe de la empresa. Aunque no es malo tener estas aspiraciones, lo cierto es que esto los convierte en adictos al trabajo y, por si fuera poco, a querer sobrepasar a los demás sin ningún tipo de desdén. Este fenómeno ha llevado a una de las crisis más graves de Corea del Sur. Ya casi nadie quiere tener hijos. En zonas rurales, los niños solían aportar al trabajo familiar, pero en la ciudad el costo de criarlos es inmenso y el equilibrio entre la vida laboral y personal es prácticamente inexistente. A esto se suma un problema aún más profundo. Las estructuras familiares tradicionales y el machismo siguen estando muy arraigados. El modelo de la mujer casada que se queda en casa cuidando a los hijos está desfasado, pero no se ha construido uno nuevo que se adapte a la realidad económica actual. Tener hijos fuera del matrimonio sigue siendo mal visto. Sin embargo, casarse se ha vuelto un lujo reservado para quienes puedan comprar una vivienda. Aquí surge una paradoja. Muchos no se casan porque no pueden permitirse una casa, pero comprar una casa es aún más difícil si estás soltero. Así, las personas se ven atrapadas en un ciclo sin salida. En 2022, solo el 2% de los nacimientos en Corea del Sur ocurrieron fuera del matrimonio. En comparación, el promedio de la OCDE ronda el 40%. Y países como Francia llegan hasta el 60%. Reconocer legalmente a las familias no tradicionales y reducir el estigma social podrían ser pasos importantes para enfrentar esta crisis, pero el gobierno se muestra renuente a esta idea. Otro factor que desalienta a los jóvenes es el mercado laboral, dominado por unos pocos gigantes empresariales. Durante el auge económico del país, algunas empresas llegaron a concentrar gran parte del éxito exportador. Hoy los llamamos child balls, como Samsung, Hyundai o LG. Siguen siendo omnipresentes. Estas corporaciones familiares
colocan a miembros del clan fundador en puestos de dirección y controlan un porcentaje descomunal de la economía. Las 5 más grandes juntas representan casi 2/3 del valor del mercado en la bolsa surcoreana. A pesar de eso, solo emplean el 12% de su fuerza laboral. Este nivel de concentración es perjudicial, no solo para los pequeños negocios, sino también para el tejido social. Ha fomentado una cultura empresarial rígidamente jerárquica y tóxica, donde el ambiente laboral es opresivo. Corea del Sur ha sido catalogada durante 12 años consecutivos como el peor país de la OCDE para trabajar siendo mujer. Esto afecta a los empleados más jóvenes o nuevos, sino a toda la sociedad. Un ejemplo trágico fue el accidente de avión de Korean Air en 1997. Donde la estructura jerárquica impidió que un copiloto señalara un error crítico, provocando la pérdida de más de 200 personas. Ese mismo sistema vertical se extendió a todos los niveles de la sociedad. Los chaebols se ubicaron en la cima, sin controles ni rendición de cuentas reales, especialmente en su relación con el Estado. Durante décadas, los líderes políticos los trataron como símbolos del renacimiento económico nacional, equiparando sus logros con el patriotismo. Criticar a estas empresas era casi como atacar al país. Los políticos dependían de ellas para financiar sus campañas y las promovían como íconos de éxito nacional, mientras los chaebols presionaban por leyes favorables y privilegios. Esta relación ha causado múltiples escándalos, desde el desastre del ferry de Wall, donde perecieron más de 300 personas por falta de controles y cambios ilegales en el barco, hasta el escándalo de sobornos de Samsung, en el que billones fueron entregados a cambio de favores políticos y que incluso llevó a la destitución de una presidenta. La economía surcoreana, admirada durante décadas como un modelo de crecimiento acelerado, hoy se ve lenta, estancada y cada vez más frágil. Pero esto no es solo una cuestión de números o ciclos económicos, es el resultado de problemas estructurales profundos que han comenzado a paralizar el país lentamente desde adentro. Las rigideces estructurales en los mercados laborales y de productos han obstaculizado la innovación y la productividad. Las excesivas regulaciones, las barreras de entrada para nuevas empresas y el dominio total de los grandes conglomerados han protegido a las grandes compañías de la competencia real, sofocando al mismo tiempo el espíritu emprendedor. Además, el mercado laboral es poco flexible. Leyes laborales rígidas, como el sistema de pago por antigüedad o la fuerte protección a los trabajadores regulares, hacen muy difícil que las empresas puedan adaptarse a los cambios tecnológicos o a nuevas oportunidades. Todo esto ha generado una economía desequilibrada con baja productividad, creciente desigualdad y una cultura corporativa basada en jerarquías estrictas, corrupción sistémica y una falta de eficiencia que ahoga el progreso. Solucionar esta situación no solo requerirá romper los lazos arraigados entre el gobierno y los chaebols, sino también fomentar un entorno económico más flexible, competitivo e innovador. Pero el impacto de este modelo económico no se limita a lo financiero. Hay algo mucho más grave. Corea del Sur se ha convertido en una sociedad profundamente deprimida, con altos índices de desvivisiones y una creciente sensación de desesperanza colectiva. Un país donde la gente ya no quiere tener hijos, no por falta de deseo, sino por la imposibilidad de visualizar un futuro mejor. Frente a esta bomba de tiempo demográfica, la respuesta pública ha sido desconcertante. Algunos sectores han llegado a culpar al feminismo, sugiriendo que movimientos como el 4B, que promueve evitar relaciones con hombres, están empeorando la crisis. Sin embargo, esta postura ignora completamente los datos históricos. La caída en la natalidad en Corea del Sur comenzó mucho antes de la aparición del feminismo como una creciente ola dominante social. Ya en 1983, la tasa de fertilidad cayó por debajo del reemplazo, que era 2.1. Para 1998 ya había descendido a 1.5 y hoy ha alcanzado niveles mínimos alarmantes, un 0.72. Esta crisis demográfica lleva más de 40 años gestándose y no puede ser atribuida a una sola ideología o movimiento.
A finales de 2024, Corea del Sur volvió a ser noticia global cuando su presidente intentó declarar ley marcial en todo el país, un hecho que puso los reflectores sobre una nación que muchas veces es opacada por su vecino del norte, pero que, en muchos sentidos, enfrenta desafíos más profundos y existenciales, porque estos problemas no son simplemente consecuencias del desarrollo acelerado, son parte del ADN del modelo que llevó a Corea del Sur al éxito. Las mismas estructuras que impulsaron su crecimiento económico ahora son las que están dejando a millones de personas quemadas, frustradas y sin esperanza. Y aquí es donde entra también la cultura de la belleza. Miren, cada país tiene una cultura de belleza bien establecida, además de la individual que tenemos cada uno de nosotros. La cuestión es que en Corea del Sur es muy extremo. Si vas al país, te toparás con anuncios de modelos, idols por la calle. Es sumamente normal, nada raro. Pero si te fijas, todos tienen algo en común. Todos tienen una tez blanca, la nariz, los pómulos, la barbilla y la boca, y para de contar, todo eso es operado. Hay anuncios de clínicas especializadas para hacerte esos cambios. Esto se debe a que ese es el estándar de belleza. Basta con ver 1 o 2 dramas coreanos para darse cuenta de que todos tienen dichas características. Y uno pensará, ¿qué importa? La cirugía estética es usual en la farándula. Sí, es verdad. Pero este estándar está arraigado a la sociedad actual, donde si no luces así, reduces enormemente tus posibilidades de conseguir pareja. Ven a las personas con sobrepeso como algo sumamente negativo, o si a alguien les parece feo, lo tratarán como algo raro. Por otro lado, y este es otro punto importante, es que este nivel de exigencia se ha trasladado tanto a la belleza y a esta cultura que ha afectado a la farándula. La industria del entretenimiento de Corea del Sur brilla ante los ojos del mundo. Series como El Juego del Calamar, grupos como BTS y películas premiadas como Parásitos han colocado a la cultura surcoreana en el centro del mapa global. Es lo que se conoce como Hallyu, la ola coreana, un fenómeno cultural que ha conquistado mercados, plataformas digitales y corazones alrededor del planeta. Pero detrás del éxito internacional, los récords de venta y la estética impecable, existe una realidad que muy pocos se atreven a mirar de frente: la presión, el acoso y la tristeza profunda que se esconde tras el escenario. Tener éxito en Corea del Sur no es solo cuestión de fama o dinero, significa convertirse en un símbolo nacional, un activo valioso para el gobierno. El Ministerio de Cultura ha invertido por décadas en esta industria porque, junto con las exportaciones tecnológicas, ha sido clave para sacar al país de crisis como la de 1997. En 2004, la industria cultural representaba apenas el 0.2% del Producto Interno Bruto. En 2019 ya superaba los $12,000 millones y sigue creciendo. Pero ese crecimiento tiene un precio. Se espera que los artistas mantengan un comportamiento intachable. No pueden equivocarse ni mostrar vulnerabilidad. Se exige de ellos no solo la excelencia, sino perfección. La actriz Kim Sae-ron, estrella de los famosos K-dramas, fue uno de los rostros más conocidos de esta industria. En 2022 fue sancionada por conducir bajo efectos del alcohol. A partir de ahí, su carrera quedó en ruinas. Intentó recuperarse, pero nunca volvió a encontrar oportunidades. En febrero de 2024 fue encontrada sin vida en su casa. La policía confirmó que se trató de que ella misma se quitó la vida. Tenía solo 24 años. Kim no fue la única. Lee Sung-kyung, estrella de Parásitos, la película que le dio a Corea su primer Oscar a Mejor Película, también se quitó la vida en diciembre de 2023. Tenía 48 años, una familia, hijos. Estaba siendo investigado por presunto consumo de la verde. Dejó una carta de despedida antes de quitarse la vida dentro de su auto en el centro de Seúl. En Corea del Sur, el consumo de sustancias no solo acarrea duras penas legales, sino también una condena social implacable. Y en este entorno, las redes sociales y los foros digitales actúan como amplificadores de odio.
El caso de Kim generó indignación entre sus seguidores, quienes denunciaron años de acoso en línea y la llamada, entre comillas, cancelación pública. Pero este fenómeno es distinto al de Occidente. En Corea, los foros tipo Reddit tienen un peso social muy fuerte y muchas figuras públicas son sometidas al escrutinio constante por usuarios anónimos. La presión no solo se queda en X o Twitter, se infiltra en la vida diaria. La investigadora Esther Torres Simón señala que en Corea del Sur se sigue esperando que los artistas sean modelos de conducta perfecta, aunque esa imagen ya no refleje la realidad de la sociedad. Para ella, el peso simbólico de los artistas es similar al de los deportistas de élite en otras naciones. Representan al país ante el mundo. El filósofo surcoreano Byung-Chul Han ha estudiado esta dinámica en profundidad. En su obra La sociedad del cansancio, describe cómo las personas en sociedades desarrolladas se autoexplotan buscando rendimiento constante. En Corea, dice, la solidaridad se ha desintegrado. La gente sufre en silencio y cuando fracasa se culpa a sí misma, no al sistema. Este sentimiento de vergüenza los empuja, en muchos casos, a quitarse la vida. Y aunque la sociedad coreana está empezando a cambiar, el camino es largo. Las nuevas generaciones, según los expertos, tienen una visión distinta al éxito. Ya no quieren vivir para la empresa, buscan equilibrio y cuestionan lo que antes era incuestionable. Sin embargo, los índices de personas que se quitan la vida siguen siendo altísimos, en parte porque Corea registra cada caso con precisión, mientras otros países los disimulan con eufemismos. Los casos no se detienen ahí. En abril de 2023, el cantante de K-pop, Moonbin, fue hallado sin vida en su departamento. Tenía 25 años. Días antes también se había desvivido la actriz Jung Chae-yul, de 26 años. En 2019, la cantante Soo Ji, ex integrante del grupo FX, falleció tras denunciar los ataques que recibía en línea. Su amiga Gu Hara, también cantante, se quitó la vida un mes después. Dejó una nota donde expresaba sentirse muy pesimista sobre la vida. Pero no todo son tragedias. Hay historias de redención. Choi Sang-hyun, conocido como Top, ex miembro de Big Bang, fue marginado por la industria luego de admitir haber consumido de la verde durante el servicio militar. Pasaron 7 años sin oportunidades hasta que Han Dong-hyuk, creador del juego del calamar, lo rescató y le ofreció un papel importante en la segunda temporada de la serie. Un intento por romper el ciclo de castigo y ofrecer segundas nuevas oportunidades. Porque si algo queda claro en esta historia es que el éxito, cuando se exige a toda costa, puede convertirse en una cárcel. Y nadie, por famoso que sea, merece ser condenado por sus errores, al punto de perder la esperanza. Anorexia, depresión, desvivisiones, todo eso se suma a la lista. Y me reservé lo más indignante para el final: ataques de índole S. Lamentablemente YouTube no me permite usar ciertas palabras, pero es posible que intuyas a qué me refiero. Los ataques de índole S en Corea del Sur son una problemática persistente y compleja, marcada por una combinación de silencio social, impunidad y estructuras culturales profundamente arraigadas. Aunque en las últimas décadas se ha dado un avance en la conciencia pública, muchos de estos crímenes aún pasan desapercibidos, no se denuncian o se minimizan por la propia sociedad o por las instituciones encargadas de impartir justicia. En Corea del Sur, la vergüenza asociada a ser víctima de ataques de índole S sigue siendo uno de los principales motivos por los que las víctimas no denuncian. La presión social, la expectativa de mantener una imagen impecable y el miedo a ser estigmatizadas son factores clave. Muchas veces se responsabiliza a las propias mujeres por lo ocurrido, ya sea por cómo se visten, por estar solas o por su comportamiento. Además, la cultura confuciana, profundamente arraigada en la sociedad surcoreana, promueve la obediencia, la jerarquía y la armonía social, lo que desalienta a las víctimas, sobre todo si el agresor está en una posición de poder, a hablar abiertamente o desafiar la autoridad. Los casos de acecho y ataques de índole S en empresas, universidades y el gobierno son especialmente difíciles de tratar.
ya que los agresores suelen tener más poder y credibilidad que las víctimas. A menudo, las denuncias se silencian mediante presión institucional, despidos encubiertos o acuerdos extrajudiciales. En algunos casos, las víctimas que se atreven a hablar son ellas mismas castigadas, social o profesionalmente. En el ámbito del entretenimiento, como ya se ha visto con las tragedias de figuras públicas, la cultura del secretismo y el control absoluto sobre las celebridades también facilita los ataques y las represalias en caso de denuncia. Una de las expresiones más aterradoras de los crímenes de esta índole en Corea del Sur ha sido la llamada epidemia del Molca. Cámaras ocultas instaladas en baños públicos, vestuarios, hoteles y espacios íntimos que graban a mujeres sin su consentimiento. Esas grabaciones luego son compartidas por internet o vendidas en el mercado negro digital. Aunque el gobierno ha respondido instalando equipos especiales para revisar baños públicos y endureciendo las penas, el problema persiste y muchas mujeres viven con la angustia de ser grabadas sin saberlo. De hecho, el tema generó protestas masivas en 2018 bajo el lema "Mi vida no es tu Nopor", que, como dato curioso del video, si vas a Seúl estarás constantemente vigilado. Hay cámaras en cada rincón. Eso crea un ambiente relativamente seguro, pero aún así, cosas así pasan. A pesar de la creciente presión pública, la justicia sigue siendo inconsistente. Muchos agresores reciben penas leves o incluso quedan libres, especialmente si son figuras poderosas como políticos, empresarios o celebridades. En algunos casos, las víctimas son presionadas para retractarse y en otros se enfrentan a campañas de desprestigio. El sistema judicial tiende a favorecer a los acusados varones y muchos fiscales o jueces continúan actuando con sesgos de género. A menudo se duda del testimonio de la víctima, se exige una cantidad desproporcionada de pruebas y se interpreta la falta de resistencia como consentimiento, ignorando el miedo o el trauma que paraliza. En 2018, Corea del Sur vivió su propia ola de movimiento #MeToo, que comenzó cuando la fiscal Seo Jin-hyun denunció públicamente haber sido acechada por un superior. Su testimonio abrió la puerta a miles de historias que comenzaron a salir a la luz, incluso de actrices, escritoras, estudiantes y empleadas de todos los sectores. Uno de los casos más simbólicos fue el del poeta y profesor universitario Ko-un, acusado de ataques de índole S por varias escritoras y estudiantes. También destacó el caso del gobernador An Hin-jong, quien fue condenado por un ataque de índole S a su secretaria. Estas denuncias, aunque tardías, generaron una ola de indignación que sacudió estructuras sociales y políticas. Sin embargo, no todos los casos acabaron en justicia. En muchos, las víctimas fueron revictimizadas y los procesos judiciales terminaron en absoluciones. A todas estas, ¿las cosas han cambiado después de todo eso? Sí y no. Por un lado, el movimiento feminista surcoreano ha ganado fuerza y visibilidad, y cada vez más mujeres están dispuestas a hablar. También se han creado nuevas leyes y comisiones, y algunos medios han comenzado a tratar estos temas con mayor seriedad. Pero por otro lado, la misoginia digital, los ataques en línea y la cultura del encubrimiento continúan muy presentes. Las activistas feministas suelen ser objeto de amenazas y existe una fuerte reacción social conservadora que acusa al feminismo de dividir la sociedad o atacar a los hombres. Miren, sé que todo esto suena sumamente cruel y pesimista. Obviamente, Corea del Sur tiene muchas cosas positivas, no he dicho que no. Sin embargo, hay que ver las cosas malas también, ya que no podemos tapar el sol con un dedo. Pienso que no podemos romantizar a un país entero únicamente por una novela, serie o por un cantante atractivo. Hay muchos matices que ignoramos. Por ejemplo, no hace mucho subí un video que habla sobre Venezuela, que sí, muestra la realidad de las cosas y cómo ha cambiado la situación. Aún así, no quiere decir que carezca de lugares emblemáticos, grandes paisajes o una cultura interesante. Bueno, lo mismo aplica con Corea del Sur. La verdad, lo más preocupante de todo es la cantidad de personas que se quitan la vida cada año en ese país, debido a las altas expectativas y enormes niveles de exigencia a los que millones están sometidos, y que, desafortunadamente, ha traído una enorme cantidad de efectos negativos a su sociedad, lanzando a los jóvenes a tal punto, e incluso haciendo ver a la población que no merece la pena
tener familia o aceptarse como son. La pregunta general aquí es, ¿podrá algún día cambiar esa parte negativa de su cultura Corea del Sur? ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Sabías todo eso de la cultura coreana? ¿Crees que cambiará algún día? ¿Visitarías Corea del Sur? Deja lo que piensas en los comentarios. Si te gustó el video, te pido que te suscribas y le des like. De esa manera me ayudas a seguir creando contenido. Nos vemos en la próxima.